estamos de regreso aquí en nuestro espacio El Toque del Mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición a nivel nacional, así como también nuestra primera hora en Canal América en el 1014 de Optimus Cable para todos los Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestro canal Telenor Canal 10 en telenor.com, también nuestra plataforma en YouTube, El Toque del Mediodía TV, nuestras redes sociales en Facebook Live, así como también en Twitter e Instagram, El Toque del Mediodía TV. En este momento ya estamos listos para nuestra segunda entrevista del día y nos place tener una joven con bastante preparación, Juliana Ramón Martínez, quien es directora de Pro Usuario de la Superintendencia de Bancos. Vamos a hablar sobre el tema de principalmente qué está ocurriendo con estas nuevas medidas que ProUsuario está tomando. Antes quiero darle la bienvenida, licenciada, y felicitarla porque fue Vox Mujer por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes del área del Caribe. Felicidades. Muchísimas gracias, Roberto. Es un placer acompañarles en el día de hoy. Gracias por el espacio que nos ceden para poder tener más cercanía con los usuarios. Y muchas gracias por esas felicitaciones. Las recibo con mucho cariño. No, un orgullo para nosotros, una mujer preparada que esté en instituciones de servicio a nuestro pueblo para que así las cosas puedan marchar mejor. Inmediatamente me gustaría que me explique qué es ProUsuario. ProUsuario es la dependencia de la Superintendencia de Bancos que está creada para orientar, escuchar y respaldar a los usuarios de los servicios financieros. Precisamente la misión de ProUsuario es salvaguardar y proteger los derechos de los usuarios y promover el establecimiento de relaciones armónicas y equitativas entre los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos, todas las entidades de intermediación financiera y los usuarios financieros. En ese tenor estamos trabajando arduamente desde el inicio de esta gestión para asegurarnos que todos nuestros canales de acceso garanticen una mayor cercanía con los usuarios de los servicios financieros. A ver si yo entendí, ustedes se encargan de que los servicios, principalmente bancarios, sean de óptima calidad y que el cliente, usuario del sistema bancario, como usted menciona, de bancos comerciales, asociaciones, etcétera, no abusen quizás muchas veces con unos pagos o unas cuotas o intereses que hacen estos bancos y que muchas veces uno como usuario, como cliente, desconoce. Así es, el ProUsuario, como les comentaba, tiene la misión de velar por la protección de los derechos de los usuarios y en ese sentido, en cualquier instancia en la que se pueda identificar una vulneración de los derechos o que los servicios no hayan sido prestados en la forma en la que fueron contratados, ahí entra ProUsuario como un árbitro imparcial, como ese tercero que tiene un mandato legal, porque es tanto la Constitución como la Ley Monetaria y Financiera y por último el Reglamento de Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros, que le dan esa facultad a la Superintendencia de Bancos a través de su Oficina de Protección a los Usuarios. Juliana, actualmente los servicios que cobran los bancos, vemos que dependiendo del banco, cobran los servicios que le dan a sus usuarios. ¿Esto está regularizado por la Superintendencia de Bancos y por ProUsuario? Las tarifas y las comisiones que fijan las entidades de intermediación financiera se rigen bajo el principio de la libertad tarifaria. Es decir, la Ley Monetaria y Financiera prevé que el sector tiene la facultad de autodefinir los términos y condiciones de los servicios que va a pactar apostando a la competencia, ¿verdad? La idea es que las entidades unas compitiendo con las otras, van a tratar de mantener siempre una oferta de valor para los usuarios. Lo que siempre es importante tomar en cuenta del lado de los usuarios es que todos los cargos, todas las comisiones, cualquier descuento que tenga lugar dentro de una relación contractual con una entidad de intermediación financiera, tiene que ser del conocimiento del usuario y este tiene que haber dado su autorización. Por eso cuando conversamos nos gusta reforzar mucho esa imagen de que el usuario debe de ser un usuario empoderado, que tome conocimiento de todas las implicaciones asociadas al producto que contrata y a la vez también reiterarle de manera enfática a las entidades de intermediación financiera que tienen la obligación de exponerle de manera clara, oportuna y completa
todas las informaciones asociadas no solamente a la apertura de los productos, pero sino también a la vida del mismo, todo lo que puede pasar durante, mientras se tenga ese producto vigente, y finalmente cuáles son las implicaciones asociadas a los cierres de los productos. Bueno, a ver si yo entendí, y si yo entendí, lo entendió todos los televidentes que nos están escuchando. Yo voy a un banco X, una asociación, una entidad financiera regularizada por ustedes. Ellos tienen la potestad de poner el precio que ellos entiendan a los servicios que me prestan. Ahora bien, lo que ellos tienen que ponerme bajo un contrato o un acuerdo de conocimiento que me van a cobrar por el servicio que me van a prestar. Ejemplo, Correcto. yo tengo una cuenta corriente en el banco X. Ese banco tiene que decirme a mí, mira Roberto, por tú tener esa cuenta corriente, nosotros te vamos a cobrar, por tú visitar el banco te vamos a cobrar, por tú llamar al banco te vamos a cobrar, por tú dar un cheque sobre giro, etcétera, etcétera, y todos los cargos que dan los bancos, están en la obligatoriedad de informarme antes de cobrarme. Absolutamente. Ahora bien, aquí y quizás hacer una precisión, y sin duda estoy segura de que ha motivado un poquito la conversación con nosotros en el día de hoy, las noticias asociadas a una sentencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en esta semana. Tenemos que hacer una distinción entre cuándo esa autorización del usuario es requerida. Hay espacios en los que contractualmente como usuarios podemos aceptar débitos a nuestros productos. Eso no implica que cada vez que uno de esos cargos se vaya a realizar, el banco nos va a dar una alerta. Lo que significa es que el usuario tiene que estar claro de cuándo y en qué momento y en virtud de cuál razón esos cargos aplican. La sentencia que se emite por la Suprema Corte de Justicia ha generado, en la forma en la que ha sido reseñada en la prensa también, pues puede haber generado un poquito de confusión porque se limita a reenfatizar el hecho de que los cargos no autorizados no son posibles. Y eso es cierto, absolutamente cierto, desde antes y después de la sentencia. Como les decía, esa regla principal es que el usuario siempre tiene que tener conocimiento de los cargos y los débitos que están asociados a sus productos. Ahora bien, para nosotros desde la Superintendencia de Bancos, y es de particular interés para ProUsuario, queremos reiterarle a los usuarios que también tenemos que estar bien pendientes, conocer qué hemos suscrito, a qué hemos dicho que sí cuando hemos firmado los contratos de los productos, porque en esas cláusulas, y les pongo un ejemplo práctico, por ejemplo, los contratos de tarjeta de crédito comúnmente incorporan una cláusula que establece que en caso de que el usuario no cumpla con su obligación de pago, pues el banco podrá debitar de otras cuentas que pueda tener el usuario en esa institución donde identifique un saldo. Eso genera un poco a veces de confusión o de sentimiento de resistencia a ese tipo de medidas que pueden considerarse que son un poco, vamos a decir, fuertes, porque el banco está haciendo una gestión de cobro de manera muy proactiva. Pero tenemos que contemplar que hay dos escenarios. Uno, que el usuario dio su consentimiento a través de la suscripción del contrato, o sea que era un escenario que se le había informado, porque de no ser así no son posibles, y ahí soy enfática. Pero lo segundo también es que tenemos que recordar que las entidades de intermediación financiera tienen una obligación de recuperar los créditos que otorgan. Cuando nosotros vamos a un banco y tomamos un préstamo, el dinero que tomamos prestado es en una mínima proporción propiedad del banco, o que represente parte del capital de esa entidad de intermediación financiera. El grueso del dinero corresponde a los ahorros de otros depositantes, como tú y como yo, Roberto, que vamos y depositamos nuestro dinerito. Estamos claros que las entidades de intermediación financiera, como dice su nombre, pues hacen un negocio de intermediación y básicamente toman ese dinero que nosotros depositamos y se lo prestan a un tercero. Nosotros como depositantes tenemos la expectativa de que la entidad recupere nuestro dinero, porque en el momento en el que queramos ir a retirar nuestros ahorros, contamos con que estarán ahí. Y es por eso que el sistema pues estructura ciertas estrategias, por decirlo de alguna forma, para garantizar la recuperación de los créditos que otorga. Una vez más, ser bien enfáticos que el deber que tenemos como usuario
es conocer a fondo el comportamiento de nuestros productos. Dicho esto, y sin ponerle la responsabilidad del lado del usuario de manera completa, tenemos que considerar que las entidades están en la obligación, como decía al principio, de mantener una relación de transparencia y de comentar, compartir información completa y oportuna sobre todos los cargos que piensa aplicar al producto. De no ser así, esos cargos no son regulares, el usuario tiene el derecho de reclamar primero a su entidad, y si no está conforme con la respuesta que recibe de la entidad, pues puede venir a ProUsuario. Sí, precisamente, Juliana, es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cuándo el usuario debe de contactar a ProUsuario? ¿Cuándo debe de informarle? ¿En qué momento? ¿Y cuáles son las vías para llegar hasta ustedes? La primera invitación es a que nos sigan en las redes sociales, @ProUsuarioRD. Ahí se concentran pues todas nuestras informaciones de contacto y además pues estamos continuamente compartiendo con los usuarios información de interés, información oportuna, práctica, para que los usuarios pues vayan fomentando ese conocimiento necesario para tener una relación sana con las entidades financieras. Entonces esa es nuestra primera invitación. Y los momentos en los que se acceden a ProUsuario pues son distintos dependiendo de los servicios que les interese recibir. En el caso de las reclamaciones, que quizás es el contacto más emblemático, por lo que más nos relacionan, pues precisamente es en los espacios en los que los usuarios identifican alguna vulneración de su derecho, no se sienten conformes con los términos en lo que ha recibido los servicios, por ejemplo, identifica un cargo que no reconoce, va a un cajero y el cajero no le dispensa el dinero, o siente que hay algún cargo dentro de su préstamo que no identifica adecuadamente. El proceso establecido es que el usuario debe, en primer término, acercarse a la entidad tendrá hasta 30 días, por lo general, salvo algunas excepciones, para responderle, y si el usuario no está conforme o no recibe respuesta, puede venir a ProUsuario. En ProUsuario, entonces, nosotros revisamos el caso del usuario y determinamos si la entidad de intermediación financiera pues decidió con relación a ese caso de manera adecuada o no. En el caso negativo, ProUsuario, como parte de la Superintendencia de Bancos, tiene la facultad de instruirle a la entidad de que se trate, de que les revierta la situación al usuario, es decir, que le devuelva el dinero si se trata de un consumo, o que no le descuente de su cuenta de ahorro si es en la situación de que el cajero no me dispensó el dinero. Ese quizás es el espacio más emblemático, el que más asociamos con ProUsuario, pero también tenemos otros servicios como son los de consulta de información financiera, a través del cual el usuario puede venir directamente a las oficinas de ProUsuario para tomar conocimiento sobre el estado de sus productos, cualquier pregunta puntual, tener copia de sus contratos, de lo que haya firmado con la entidad si lo perdió. Es un servicio también de muchísima utilidad cuando en la familia desafortunadamente tenemos un fallecimiento y el padre pues ha dejado una descendencia, o la madre, y los hijos quieren saber en qué entidad de intermediación financiera sus padres podían tener ahorros, pues nosotros desde la superintendencia a través de ese servicio le ayudamos a compilar esa información. Y finalmente también están la recepción de las quejas y denuncias y las consultas crediticias o de central de riesgos que se hacen desde la Superintendencia de Bancos. Todos esos servicios pues los describimos en nuestro portal web www.prousuario.gov.do. Ahí tenemos una opción de chat en línea a través del cual se puede interactuar con nuestros representantes de atención. También tenemos nuestra línea directa, que es el *778 desde todos los móviles sin cargos, o desde los números fijos al 809-731-3535, y reiterarles que estamos a la disposición de los usuarios en nuestras oficinas presenciales tanto en Santiago como en Santo Domingo. Juliana, perfecta la explicación que nos ha dado, pero necesito aprovechar esta entrevista y tu presencia vía Zoom para consultarte la siguiente pregunta, y con esto finalizo. Hay entidades que no están regularizadas por la Superintendencia de Bancos que hacen gestiones parecidas a las que hacen los bancos. ¿Me explico? Por ejemplo, en la ciudad de San Francisco de Macorís, en nuestra provincia de Duarte, hay una situación con una empresa privada llamada Muné que adquirió dinero de ahorrantes para pagarle un interés,
y que hoy en día esa entidad, como decimos aquí en buen cibaeño, se fue con el coso y la limosna, ¿cómo es? Con el santo y la limosna. La superintendencia de banco, ¿tiene alguna injerencia o tiene la forma de ese usuario acercarse a prousuario, a la superintendencia de banco? Es una pregunta que hago para simplemente por mi ignorancia bancaria, porque no entiendo mucho esos temas bancarios. Es una muy buena pregunta, Roberto. Como comprenderás, desde una posición pública, pues debo en mi respuesta obviar la referencia a la indicación de la compañía Sí, sí, específica de eso la que yo se la trata, mencioné pero de porque, manera sí. general, no, te entiendo perfectamente, pero de manera general sí es una excelente pregunta, porque es importante que contextualicemos el ámbito de aplicación y de competencia de prousuario de la Superintendencia de Bancos. Precisamente nosotros podemos intervenir en aquellos espacios en los que el usuario esté frente a una entidad de intermediación financiera, que son las que se identifican en la ley monetaria y financiera y son las que están autorizadas por ley a hacer intermediación, que es precisamente esa actividad habitual de captar dinero, de tomar dinero prestado del público de manera generalizada y de prestarla a terceros. Esa actividad está reservada para entidades como los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito y también las entidades de naturaleza mixta, que son las que son públicas en nuestras páginas web, tanto de prousuario como de la superintendencia. En esos casos en los que hay intervención de una compañía que solamente está prestando, porque recuerden que la intermediación no se debe de hacer desde otro aspecto, pero es posible que preste capital propio, pues ahí esa compañía cae dentro de la esfera de lo que es Proconsumidor, que es otra agencia de protección de los usuarios. De todos modos, las puertas de Prousuario están abiertas para todos los usuarios que estimen que nuestro acompañamiento, que nuestra orientación le puede ser de utilidad. Muchísimas gracias, de verdad que una tremenda explicación, ya estamos más claros con los servicios de prousuario de la Superintendencia de Bancos, gracias a Juliana Ramón Martínez, quien es la directora de prousuario de la Superintendencia de Bancos. Nosotros vamos a un cortecito porque hay que hablar de deportes y también de las noticias que han ocurrido en el último trayecto de estas 24 horas, tanto a nivel nacional como internacional. Pausamos.